de registro. Comentarles que al finalizar aquí la presentación, les vamos a pasar una presentación en PowerPoint con la liga de registro. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, el Design Thinking. Este asunto del tema del Design Thinking ya no es nuevo, digo, a nivel mundial. No es nuevo. Básicamente, lo que vamos a ver en esta ocasión, este es el temario, la innovación en los negocios, por qué innovar, qué es el design thinking, el proceso thinking, el tema de la empatía, definición, la idea, el prototipado y la evaluación. Ok, hablar de que el tema de la innovación es bien importante hoy en día porque eso es lo que hace que el producto o el servicio que realicemos tenga un valor agregado. Si no tenemos un valor agregado, difícilmente vamos a podernos diferenciar de la competencia. Y entonces, pues vamos a hacer un negocio pequeño o mediano. Y no vamos a poder lograr la escalabilidad que se pretende al momento de verdad hacer un negocio global. ¿A qué vamos con esto? Me voy a permitir pasar a la siguiente diapositiva. La innovación en los negocios, pues básicamente es estar en constante movimiento, ¿no? Ahí lo menciona, que quedarse inmóvil para realizar, para analizar una posible amenaza puede ser un error. ¿Por qué mencionó esto? Hay una película muy vieja que, que trata sobre un hombre de Arabia. Y quizás muchos de nosotros no lo habramos visto, pero el asunto con este hombre que está en Arabia es que de pronto en la historia, en la película, narran que ven un hombre, o bueno, ven un punto más bien, a lo lejos, en lo cual con el tiempo se convierte en un camello. Deciden esperar y después ese camello es un hombre encima de un camello. Deciden esperar sin hacer nada y lo que ven a continuación es que no nada más es un hombre encima de un camello, sino que es un guerrero. Y entonces lo que sucede es que a continuación pues lo matan, ¿no? Matan a uno de los personajes ahí de la película. ¿Y qué tiene que ver esto con la innovación? Pues que muchas veces o más bien la mayoría de las veces es mejor hacer algo, como él lo menciona, huir, disparar al aire, esconderse o cualquier otra cosa hubiera sido mejor, porque eso en comparación con las empresas, es decir, el no hacer nada, nos lleva a que se genere una inminente muerte de la empresa. Y viene muy bien hoy al día con el tema del coronavirus, acerca de que muchas empresas están... Una pregunta, en el chat pueden ver lo que es ¿Sí? Sigue Luis, Hola. perdón, sigue Luis. ¿Sí? Ah, ok. Ajá, entonces les decía, en el asunto de este, ya, ajá, en el asunto del coronavirus, que está afectando hoy en día a muchas empresas, a las empresas que está reforzando es aquellas que pueden generar home office o trabajo desde casa, en primer lugar, o aquellas empresas que pueden ser, que no necesitan un lugar fijo para poder generar ganancias, para poder producir algún tipo de servicio o realizar algún producto. ¿A qué va esto? Que hoy en día el tema de la tecnología está generando bastante escalabilidad, que la escalabilidad es un crecimiento con el mismo esfuerzo que se hacía con anterioridad. ¿A qué voy con esto? Que aquellas empresas que se pueden permitir el estar haciendo algo a la distancia son las que están permaneciendo. Y aquellas empresas que se les dificulta, que no se subieron a este tren de la tecnología, son las que hoy en día están teniendo dificultades. Nada más ahí como dato, a nivel global con esta situación,
están perdiendo más empleos de los que se generaron en el 2019, en lo que va del 2020 a raíz de esta situación. También, eso es, digamos, el lado malo. El lado bueno es que todo lo que el tema de la innovación y la adaptación del uso de las TICs en empresa, en casa y a nivel personal, en en lo que va de diciembre al día de hoy, que es abril, por ahí escucho un ruido un poco extraño, a lo que va, ya, a lo que va de diciembre a lo que es el mes de ahora, que es abril, se está adaptando mejor la tecnología por parte de las personas, digamos a nivel forzado, que lo que se debería de haber establecido o adoptado en una situación convencional u ordinaria en los siguientes 3 a 5 años. Entonces, bueno, esa es la parte buena, por así decirlo, que estamos teniendo y es la fase del aprendizaje. Muchos estamos teniendo algunas complicaciones en la adaptación, sobre todo las empresas como Zoom, ya vieron por ahí que tuvieron algunos temas de privacidad. Recientemente Google va a cambiar su interfaz de Hangouts y pues bueno, ya hay instituciones que están adaptando estas aplicaciones como Meet para hacer sus clases o sus conferencias a un nivel más escalable. Entonces, esa es la importancia de la innovación, el poder crecer, pero de verdad, la invitación con este tema es que se atrevan a hacer algo, a que pensemos fuera de la caja, que pensemos fuera de lo que estamos acostumbrados y a que nos aventemos. Y eso viene muy bien con el tema que me parece que vieron el día de ayer, perdón, que es acerca de cómo establecer un plan de negocios. Porque antes de establecer un plan de negocio, lo primero que tenemos que hacer es pensar cuál es nuestro valor diferenciador o nuestro valor agregado dentro del producto o servicio que estamos realizando. Entonces, bueno, ¿qué es el design thinking? Resumidamente, es el arte de unir una ciencia y una tecnología para encontrar soluciones nuevas para un negocio. El tema de hacer un negocio es el tema de monetizar algo. Cualquier situación que ustedes puedan monetizar, seguramente ya en el día a día que ustedes están ahí enfrentando, ustedes van a poder identificar la problemática o la necesidad que van a poder monetizar. ¿Por qué hablo de eso? Porque si no se identifica, solamente estamos hablando de que es una idea que no genera una innovación. Y aquí quiero hacer una diferencia a partir de la siguiente diapositiva acerca de la diferencia entre innovación e invención. De pronto tenemos esa sensación de que innovar es crear algo nuevo, es sacar una nueva tecnología, es inventar una aplicación totalmente nueva que no se había visto en el mercado, es hacer como algo muy grande a nivel global que tenga un impacto sustancial. Y la innovación mm, es lo más sencillo, puede ser lo más sencillo, pero que resuelva un problema, una necesidad. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo con el cual muchos estaremos familiarizados es Uber. Uber surgió por una necesidad de que la persona que lo inventó no encontraba un taxi o un medio de transporte confiable, por así decirlo. Sí, sé que hoy en día hay ciertas situaciones sociales que, pues bueno, la empresa tendrá que solucionar y también legales, ¿no? Pero el espíritu de el por qué nació este servicio es ese, es el de mejorar algo que ya existía y hacerlo más accesible a las personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que maneja esta aplicación? Que sea en la zona en la que te encuentras, que te pueda llevar de una manera relativamente segura a tu destino, que puedas conocer quién es la persona con la cual te vas a subir, a transportar, qué vehículo es. Y bueno, el tema del design thinking tiene que ver mucho con cómo se está generando este tipo de tecnologías, pero
el tema de la innovación no es nada más eso. Estaba viendo apenas el día de ayer que ya hay algunas empresas y emprendedores que están sacando nuevas formas de combatir el COVID y eso no nada más se va a extender o se va a acercar al área de esta enfermedad, sino que eso permite que pueda haber un mayor desarrollo de tecnologías y que las personas que estaban pensando en generar estas innovaciones, que pueden ser muy sencillas, como una lámpara que estaba viendo, una lámpara de luz solar, que específicamente mataba virus. Entonces, eso es lo que está permitiendo este tema del COVID, ¿no? Pero va a ir más allá, va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. De eso se trata la innovación. Incluso la innovación es darle una solución que puede ser muy sencilla a problemas que pueden ser muy grandes. Un ejemplo de esto, si de pronto yo tengo una botella de vidrio y el vidrio es demasiado frágil, pero yo busco una forma de transportarlo, la forma en la que le voy a meter en la innovación es ponerle una bolsa en la cual le voy a poner unas asas, así que de pronto puedo ver un tutorial en Pinterest o en alguna de estas páginas de tutoriales como YouTube y lo que voy a hacer es que ya le estoy metiendo una innovación porque estoy resolviendo el problema de que se está rompiendo o se puede romper una botella. Entonces, básicamente, con lo que quiero llegar acerca de la innovación es que debemos de recrear un modelo de negocio y construir o atender nuevos mercados. Que los nuevos mercados es para satisfacer las necesidades que tenemos hoy en día. Pensemos por un segundo acerca de la historia de la industria automotriz, en la cual cuando surgió existían todavía las carretas y para que un coche pudiera circular tenía que pasar un ser humano enfrente de él con una bandera roja para estarlo guiando porque se consideraban que eran máquinas destructivas o asesinas, ¿no? Entonces, con el tiempo esto fue cambiando, se fue adoptando cada vez más y el tema de la innovación es siempre ir hacia adelante, buscar dónde puedo de verdad crecer, a lo mejor en el mercado en el que te estás desenvolviendo, te estás frustrando porque dices, es que mi producto, mi servicio no está siendo atendido, pero no es otra situación más que necesitas llevar esa innovación a donde de verdad va a ser aplicada y adoptada. Entonces, bueno, básicamente el tema de la innovación tampoco es una tarea fácil, pero es de practicar, de atreverse a equivocarse. Y eso es algo que hoy en día, con este tema del confinamiento, de la cuarentena, podemos hacer. Podemos equivocarnos, podemos adoptarlo de una mejor manera y sin mayores repercusiones. Entonces, bueno, el tema del design thinking o del pensamiento del diseñador, ¿cómo lo podemos eh, simplificar de una manera diferente? Imagínense que hace tiempo el tema de la forma de hacer negocios era producir 100 lámparas o 1000 lámparas y de pronto ir puerta por puerta a que nos las compraran, esperar a que nos la compraran. Piensen en el ejemplo de la película que nos ponen acerca de la vida de Ray Kroc, esta persona que fue el precursor de McDonald's, que de pronto era un vendedor de licuadoras, de puerta por puerta y de restaurante por restaurante, hasta que se topó con McDonald's, con el modelo de negocio de McDonald's. Esa es la forma en la que se estaban haciendo negocios. El día de hoy podemos adoptar nuevas tecnologías y nuevas tecnologías no nada más me refiero a las TICs, sino nuevas formas de aplicar en los negocios como el Canvas, como esta parte del design thinking, como la parte del prototipado, como cosas todavía aún más simples que se entiende con esto que podemos resolver de una manera más ágil las problemáticas y las necesidades que tienen las personas. Entonces, les decía, el tema de Ray Kroc iba vendiendo licuadoras, pero no le compraban. ¿Y por qué no le compraban? Pues porque ya había mucha competencia
él ya tenía una producción ahí, ya había invertido también. Y la situación con esto es que usando el design thinking, antes de hacer una parte de ir a vender puerta por puerta, tenemos la oportunidad de preguntarle al cliente, ¿cómo puedo satisfacer tu necesidad o tu problemática? Y entonces, estas lámparas que, que pretendemos fabricar o que pretendemos realizar, producir, ya vamos a tener una lista de clientes potenciales más certera y eso se va a traducir en mayor ventas y una mayor escalabilidad para mi negocio antes siquiera de tener una lámpara hecha, o sea, material. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, mencionamos que tradicionalmente innovar en el medio empresarial significa buscar nuevas soluciones tecnológicas, hablando de que de pronto queremos sistematizar todas las operaciones, queremos imponer o implementar todas las tecnologías en el uso de las TICs, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, ¿cómo nace o cómo se acuña este término del design thinking? Pues bueno, tiene mucho que ver con el tema del diseño. Les decía hace rato del tema de las lámparas. Si de pronto los clientes me dicen que quieren lámparas LED en lugar de los focos ahorradores, entonces yo ya voy a saber qué es lo que me está pidiendo el cliente. Yo voy a poder determinar mis costos y yo voy a poder traducirlo en un producto viable, que eso se va a desencadenar en una producción más significativa y que además yo ya voy a poder determinar en cuánto precio o en cuál es el precio en el que lo voy a dar. Entonces, les decía, esto del design thinking tiene que ver con una metodología ágil que básicamente tiene como primicia esto de falla rápido, falla barato. ¿Por qué? Porque no es lo mismo equivocarse con un prototipo hecho en cartón que equivocarse con un prototipo hecho de acero o de cobre o ya con todas las implementaciones que tuvimos que haber hecho como un molde en 3D, como muchas de las otras herramientas que podemos utilizar hoy en día. Entonces, este tema del design thinking es poner a prueba, a validar y una vez que tenemos estas métricas, regresarnos y volver a empezar. Con esto, si nos equivocamos en un principio, nos llevamos el aprendizaje, nos llevamos la experiencia. Y eso es lo más significativo de este tema del design thinking. ¿Por qué? Porque lo que buscamos como personas, pues es el estado de bienestar. ¿Sí? Que el estado de bienestar, pues es que nuestras necesidades básicas y no tan básicas sean satisfechas. Entonces, pensando de esta forma, es como podemos empezar a trascender la manera en la que podemos hacer negocios. Anteriormente, lo que se hacía era que se producía algo y después se pasaba al área de diseño a fin de que se mejorara o se hiciera más estético. Pero cuando se pasaba al área de diseño había problemas porque la batería, por ejemplo, de un celular no podía reducirse para que este mismo celular se viera estéticamente más atractivo, que es un poco lo que ha hecho Apple con sus teléfonos y con varios de sus dispositivos, que estéticamente lo ha hecho muy, muy atractivos a fin de que funcionalmente también sean como cualquier otro celular. Por ejemplo, ellos pues no inventaron el celular inteligente o smartphone, no inventaron la tableta, no inventaron la computadora, pero sí lo hicieron más atractivo a las personas que son sus clientes o sus usuarios, ¿sí? Entonces, la parte del design thinking tiene que ver con cómo puedo satisfacer la necesidad o la problemática de mi cliente a fin de que se sienta satisfecho, de que le llame la atención y de que se sienta identificado con la marca o con la empresa, ¿sí? Entonces, de eso se trata el asunto y por eso hago tanto énfasis en el tema de pensar en el cliente. Entonces, vamos a pasar
un poco de la historia antes de entrar en la metodología que se utiliza para el proceso Tinky. Y algo que es bien importante, hay que diferenciar lo que es una idea a lo que es la innovación. Y para eso tenemos esta frase que dice, las cosas deben de tener forma para ser vistas, pero deben de tener sentido para ser comprendidas y usadas, ¿no? Y esto me viene mucho a la mente siempre en la película de Nosotros los Nobles, con el asunto de las gasolinerías VIP. Y en aquel momento, cuando salió la película, eh, nos pareció una tontería. Sin embargo, años después, en Estados Unidos sacaron, curiosamente, una gasolinera móvil, ¿no? Y entonces ya la idea ya no parecía tan descabellada. Y seguramente hoy en día, con el tema del confinamiento y con el tema de que no podemos exponernos tanto, sería bastante cómodo un servicio de gasolina que fuera hasta tu casa para llenar de gasolina tu vehículo. No sé, es solo una idea, pero porque las situaciones cambian, debemos de estarnos adaptando. Y en ese momento, como idea, que puede ser algo como la visión, pues ahí estaba, pero no había una comprensión y no había forma de darle uso, porque no existía el contexto en el que nosotros nos encontramos actualmente. Entonces, la innovación tiene que ver con eso, con la comprensión y el uso que le vamos a dar a la acción, a la idea que vamos a poner en marcha para solucionar una problemática o una necesidad. Si no entendemos esta parte de la comprensión y del uso para satisfacer una necesidad o para alcanzar un mayor bienestar en las personas, entonces difícilmente vamos a poder generar una idea de negocio que de verdad sea escalable, sea replicable y que no se quede ahí nada más en nuestra zona de confort. ¿Sí? Entonces, con eso les quiero decir que una idea vale lo mismo que 1 millón de ideas, o sea, nada. Si no le damos marcha a la acción, si no hacemos algo, por muy pequeño que sea, entonces difícilmente vamos a poder tener una, una idea bueno, un plan de negocio que sea viable, ¿sí? Entonces, bueno, el proceso Tinky, dentro de la historia, pues ha habido muchas personas que han hecho innovación y que han hecho también invención, pero dentro de todo el cúmulo de personas que existen, vamos a rescatar en esta ocasión a Edison. Edison no inventó la electricidad, por ejemplo, pero sí fue una persona que pensó fuera de la caja, muchas cosas, ¿sí? Y que además de pensar fuera de la caja y de, pese a no haber inventado la electricidad, porque incluso pues la electricidad ya existía en la naturaleza, lo único que hizo, por ejemplo, Nikola Tesla, fue sintetizarlo y darle una aplicación o una forma de almacenarlo, de experimentarlo y etcétera. Pero Edison fue una de las personas que supo cómo comercializarlo. ¿Por qué? Porque antes de la generación de la bombilla y de la comercialización de la bombilla, que hoy en día es algo que nos parece muy cotidiano o muy común, había una persona que todos los días en las calles tenía que ir y encender las velas del alumbrado público. Entonces, eso implicaba bastante tiempo de trabajo para este hombre. Y, o hombres, ¿no? Porque había calles muy grandes. Entonces tenían que encenderlas y después ir y apagarlas en algunos casos. La situación que vino a solucionar la bombilla, pues fue tener la luz en casa de una manera más cómoda y la otra situación es que con un dedo literalmente podías encender 100 bombillas o 1000 bombillas. Hoy, pues bueno, ya se maneja a través de un clic, a través de sistemas operativos en muchos lados. Eh, en México ya son también algunas celdas fotosensibles, entonces ese es el avance de la innovación.
Pero Edison fue uno de los que empezó con este tema de la invención en aquellos, o bueno, son de los más contemporáneos, y como él, pues hay muchos, ¿no? Entonces, nada más es uno como para estarlo mencionando. Y ahora sí, una vez que ya hablamos del proceso thinking, pues les presento. Hay otras variaciones, claro, del design thinking, si después ustedes son curiosos y gustan ahí buscar y entender un poco más, ahondar más en el tema, pero creo que al menos para el establecimiento de la metodología que yo les transmito a las personas, me parece importante llevar a cabo 5 pasos. El primero de ellos es el de la empatía. Decíamos hace rato, les platicaba hace rato, que debemos de entender la necesidad o la problemática que tiene cada uno de nuestros posibles clientes o de los que se van a convertir en nuestros usuarios. Una vez que entendemos, vamos a poder definir qué paso vamos a seguir. Una vez que definimos, porque aquí en esta parte es donde vamos a sacar muchos pros, muchos contras, muchos sí, muchos nos, para llegar a la parte de la idea. La idea va a ser la síntesis de todas las definiciones o de todos los pensamientos pros y contras que llevamos a tener para establecer en algo que podemos considerar viable. Una vez que hacemos esto, nos pasamos a la fase del prototipo. La fase del prototipo, pues es algo de que les decía hace rato, una idea vale lo mismo que un millón de ideas, o sea, nada, hasta que no lo llevamos a la realidad, que es el prototipo. Y aquí en esta fase del prototipo, ahorita que lo veamos, les voy a poner unos videos para que entendamos lo sencillo que puede ser un prototipo. Y después del prototipo, nos debemos de someter todo este proceso a una evaluación. La evaluación nos dice que para que algo pueda mejorar, debe de ser medido. Si no es medido, no se puede mejorar. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros que establecemos una idea de una empresa y que la ponemos en acción, saber bajo qué métricas vamos a establecer una mayor satisfacción para el cliente, que eso se traduzca en una mayor compra o en mayores ventas de nuestro producto o de nuestro servicio. Ok, y una vez que volvemos, que empezamos a evaluar y que entendemos qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar, nos regresamos a empatizar para encontrar esas áreas de oportunidad que no hemos identificado con anterioridad y otra vez empezar a darle solución. Ok, esta metodología o esta aplicación es iterativa e incremental. Iterativa porque constantemente vamos a buscar que se mejore, e incremental porque va a ir creciendo, se va a ir haciendo cada vez más grande. Es decir, que en conjunto iterativo e incremental es hacer algo cada vez más grande y cada vez mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a a explicar la fase de la empatía. Pues es bien complicado de pronto satisfacer todas las necesidades de los seres humanos y lo es más aún entenderlos. Con esto no quiero decir que les demos así un total entendimiento, sino que de forma general le demos solución a lo que estas personas quieren satisfacer. Pueden ser necesidades básicas como por ejemplo Uber Eats, que la necesidad básica es llevar a tu casa algún alimento y entonces ya de esa manera pues ya se está satisfaciendo una necesidad. La necesidad de traslado, la necesidad de un internet más rápido, de conectividad hoy en día, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones, al menos aquí en México, ya están haciendo algo por tener una mayor conectividad entre personas porque entienden que hoy en día las personas necesitan estar más conectadas
en el sentido de que están a la distancia y se requieren más datos, de que en muchas de las casas o de los hogares, hoy en día ya hay más gente utilizando más dispositivos y se necesita una mayor conexión. Entonces, entendiendo esta parte, en algunas de estas empresas se está entendiendo, se está empatizando con el cliente y les están dando un mayor ancho de banda, les están dando por el mismo precio o les están reduciendo el precio también porque en ciertos momentos entienden que ya los clientes no tienen tantas fuentes de ingreso. El asunto de los bancos, por ejemplo, que de pronto saben que no pueden mandar a todos los clientes al buró de crédito porque entienden la situación. Ese es el tema de empatizar desde la perspectiva de la empresa. Y les digo esto porque he visto N cantidad de proyectos y de pronto los que más me llaman la atención acerca de los que no realizan el asunto de empatizar es eh, los que se quieren dedicar al tema restaurantero de comida y su argumento clásico es, pues todos comen. Sí, todos comemos, todos los seres humanos tenemos la necesidad de satisfacer con comida y reponer energías y demás, pero del otro lado de la moneda no vemos que no todos comemos lo que tú estás vendiendo. Puede ser algo muy rico, pero ¿qué tal que pues no quiero comerlo todos los días? ¿Qué tal que pues no soy tan sano y no quiero comer todos los días las verduras? ¿O cómo hago más atractivo para los niños que les entre el brócoli, por ejemplo, las zanahorias o todas esta gama de verduras o de frutas que de pronto no son tan famosas entre los niños? Y que además de ser una solución para el usuario, que es el niño, es un gran alivio para el cliente que es el padre, porque definitivamente si vuelves más atractivo el tema nutricional, vas a tener cautivo y como cliente a los que serían los padres. Entonces, esta parte de empatizar es una de las más importantes con la cual debemos de echarle de verdad bastante coco, arrastrar el lápiz y pensar qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, qué es lo que quiere la gente, cómo puedo tener éxito con esto que estoy haciendo, cómo hago más atractivo lo que estoy realizando. Un ejemplo bien sencillo de esto también es que hace tiempo hubo gente que literalmente, una persona que literalmente vendía piedras. Y esto no es algo que yo me esté inventando, salió ahí en la revista de Entrepreneur. Y el asunto de vender piedras, pues te encuentras piedras en cualquier lado, pero entiende cómo vas a venderlo, cómo el cliente va a adoptarlo, qué características debe tener esta piedra para que lo puedan comprar. Sobre todo porque no lo vendían a un precio de $1 o algo así, lo vendían a un precio de $5. Y lo que hicieron o la solución fue ponerlo en una especie como de camita, bastante atractivo para aquellas personas que querían tener una mascota, pero que no podían o no tenían tiempo de alimentarlo, de levantar sus excrementos, que no querían bañarlo y etcétera, porque al final de cuentas pues es una piedra. Pero entender esa parte de, ok, quieres tener una mascota, pero no quieres satisfacer o cubrirle sus necesidades, pues ahí está, una piedra. Y te la vendo en una caja bonita, te la vendo con un nombre que tú que tú le quieras poner, o con un nombre que ya yo como fabricante le estoy poniendo. Y por eso hay gente que está pagando. No necesariamente tiene que ser la piedra, pero ustedes dentro de su contexto podrán ver qué es lo que sería más conveniente para generar una venta. Ok, entonces una vez que empatizamos, que entendemos al cliente, vamos a pasar a la etapa de la definición. La etapa de la definición
no es otra cosa más que empezar a pensar en los pros, los contras, es decir, en el ejemplo de la piedra. Si pongo una piedra de tal tamaño, va a ser muy pesada, ya no va a ser tan atractiva para el cliente, entonces debería de ocupar una piedra más pequeña, rugosa o lisa, este, es decir, establecer pros y contras de todo lo que estamos realizando, de todo lo que pretendemos realizar y extendernos lo más posible a fin de que con la empatía que ya empezamos a generar podamos identificar que sí, que no y también qué es lo que puedo realizar y qué es lo que no puedo realizar, porque de pronto hay gente que quiere establecer empresas, que quiere comerse al mundo, pero para hacerlo necesitan 1, 2 o 3 millones de pesos y pues eso financieramente hablando, si solamente tienes la idea como soporte, es bien complicado de levantar. Entonces, una vez que ya hicimos todo este análisis, definir una idea. De preferencia, aquí yo les sugiero que establezcan una a la vez, porque esa idea de una a la vez es la que de verdad sintamos que podemos llevar a la realidad, que de verdad empecemos a pensar, a, a no complicarnos la vida, vaya, para realizarlo. Porque de pronto nos encontramos con ciertas ideas que sí son muy viables, pero que no, que para hacerlo necesitas eh, otras herramientas adicionales que te van a generar un costo. En alguna ocasión recuerdo que apoyamos a un joven emprendedor ahí en la casa del emprendedor que quería fabricar tabicones a un bajo costo y obtuvo la maquinaria, obtuvo la materia prima y todo muy bien, pero lo que sucedió después no lo había pensado, que es que necesitaba una camioneta para trasladar los tabicones o un vehículo de carga y rentarlo o comprarse uno necesitaba un doble de la inversión que ya se había hecho. Entonces ahí ya se volvía complicado el tema, ¿sí? Pero por eso les digo, una vez que ya hicimos la definición de todas las ideas, de todos los pros y de todos los contras, si él hubiera hecho esta parte también de empatizar, porque había empatizado, sabía que había una necesidad de llevarle a la gente tabicón para construir su casa a bajo costo. Lo que no definió muy bien, o lo que no hizo muy bien fue esta parte de la definición, en la cual, ok, sí, necesito la maquinaria, necesito la materia prima, pero luego, ¿cómo lo transporto? ¿Sí? Entonces, el haber pensado en esa situación o eh, en ese posible momento, entonces nos hubiera llevado a que su negocio hubiera sido mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la situación con el tema de las ideas. Y vuelvo a lo que les comentaba. Una idea vale lo mismo que 1 millón de ideas si no se lleva a cabo el tema del prototipado, si no se lleva a la realidad. Y de pronto muchos dirán, oye Luis, es que hacer un prototipo es bien costoso. Necesito una beca del CONACYT o necesito un apoyo de algún gobierno, necesito esto, lo otro, para hacer un prototipo. Mm, pues yo les diría que no. Y con eso les voy a poner un video, un par de videos. Uno es de una aplicación y otro es de una página web. Y hacerla, una página web, por ejemplo, hacer que contrates a alguien o ya con el dominio, el desarrollo de web, la arquitectura web y etcétera, pues estará saliendo como entre 12 y 15 mil pesos aproximadamente la inversión. Y de pronto lo haces, pero no tienes tráfico y eso se traduce en que no hay ventas. Y tu sitio de e-commerce de pronto está saliendo más caro de lo que estás vendiendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Ah, pues porque de pronto el clic o la parte donde tienes que hacer el clic para hacer la compra,
la pusiste arriba y no en medio, que es donde le gusta al cliente. Entonces, de pronto, pagamos una licencia para Android o para Apple Store y de pronto nadie la compra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, bueno, pues es que la aplicación que hiciste o el desarrollo web que hiciste en estos dos ejemplos no están acordes a lo que el cliente necesita. Ok, entonces, bueno, aquí les voy a pasar unos videos. Denme un minuto. Ok, para los que se acaban de conectar, les voy a recordar acerca de el link de registro. Profesor, un gran favor. Es que no pueden, bueno, yo por lo menos no puedo entrar a los mensajes para el link de, dice que no soy miembro. Sí, eso lo resolvemos al final de la presentación, no se preocupen. Ah, perfecto, Sí, yo gracias. también no puedo enviar mensajes para hacer mi registro. Gracias a los dos. Puedo ¿Sí? acceder al chat. Profesor, Usted- tampoco yo, pero no veo tampoco ni siquiera el chat. Sí, De hecho, sobre se va todo a para las dudas. Sí, no se preocupen, eso lo vemos en unos 15 minutitos. Perfecto, ¿Va? gracias. Perfecto. ¿Cómo nos Ok, registramos, profesor? ok, aquí está el tema del prototipado, ¿vale? Ahorita les vamos a pasar a poner una presentación, no se preocupen, no se me dejen de preocupar. Ahorita lo vemos. Ok, ese es un prototipo para una aplicación y en esa aplicación lo que se hizo básicamente pues es un buscador de nombres de marca. Entonces antes de hacer todo el contenido enriquecido y meternos en ligas de web y meternos en hacer las secciones y todo lo que implica el desarrollo y la programación, se hizo este prototipado para saber, ok, ¿cómo va a funcionar esta aplicación? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cómo me la imagino? Pero a diferencia de la idea, eso ya es una realidad, esto ya es una realidad, porque ya lo estás haciendo en papel. Y para eso no se necesita inversión de algún gobierno, generar algún apoyo, generar un subsidio, generar un financiamiento, meter papeles aquí y allá, documentación, hacer tiempos de esperas y etcétera. Y lo que te llevas es la parte del aprendizaje. Ok, vamos a ver este otro.
Ok, entonces, pues bueno, eso es básicamente el asunto de hacer un prototipo. El último que vimos fue el de un videojuego, que este videojuego básicamente lo que hacía, a ver, denme un minuto. Ya. Ok, entonces en el asunto del prototipado, ¿qué es lo que se hizo en el juego? Pues se presentó la interfaz así como muy colorida y muy de cómo hacer las cosas, pero en algo bien sencillo. Hicieron así un recuadro en forma de una tableta tal vez, y de cómo si le tocabas en tal punto y en tal lado, te iba llevando a qué área del juego. Eso a fin de que pues producir también un videojuego es un poco complicado. Necesitas también tener conocimientos de desarrollo, de programación, de estética un poco. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si, por ejemplo, la ruedita que se presentó ahí para bajar el audio y cambiar la música, y etcétera, no le gustara al cliente y la prefiriera del lado derecho en lugar del lado izquierdo? Pues ahí tendríamos una situación y una pregunta de por qué mi negocio, mi videojuego no se está vendiendo, no está teniendo éxito. Y eso es parte de lo que se conoce como evaluación, ¿sí? Entonces, en la evaluación necesitamos establecer métricas también para responder a preguntas de cómo estoy satisfaciendo las necesidades de mis clientes o de mis usuarios. ¿Qué es lo que no les está gustando? ¿Qué es lo que en qué podría mejorar? Por ejemplo, en el asunto del videojuego, si se dieron cuenta, era un videojuego matemático. Entonces, tal vez necesitan más niveles, tal vez necesita establecer en lugar de animales que solamente que sean personas. O sea, es decir, cómo se siente de manera más atractiva el cliente o el usuario, o sea, cómo se siente más bien más atraído hacia ese producto o ese servicio que tú estás vendiendo. Les puse este ejemplo el desarrollo de aplicaciones y un videojuego solamente como para que tengamos una idea. Sin embargo, esto no quiere decir que sea aplicado a eso nada más. Se puede aplicar a muchas cosas. Recientemente fui a una feria emprendedora y les estuve ayudando a hacer un tema de mentoreo con el asunto del desarrollo de proyectos para jóvenes de nivel medio superior. Y la verdad es que ayudarlos a que piensen fuera de la caja fue al principio complicado, pero una vez que su mente fue tan flexible como para entender nuevos conceptos, entonces hacían cosas sorprendentes. Por ejemplo, uno de ellos desarrolló una aplicación y ellos pensaban que tenían que hacer una aplicación. Y lo que hicieron a modo de prototipo fue descargar imágenes de ciertas interfaces de otras aplicaciones, ponerle sus logos y ponerle las características que ellos iban a utilizar como plataforma, y fue un muy buen prototipo porque visualmente cuando ellos te decían si le das clic aquí, si le tocas allá, te va a llevar a esta imagen o a esta pantalla. Entonces veías que era un proyecto que podría ser bastante viable. Y entonces eso te llevaba a estar del otro lado en cuanto a puntuaciones o realización de tu proyecto. Había otras personas que, por ejemplo, era un concurso, ¿no? Y no sabían si iban a ganar. Entonces, querían hacer un mueble que es un mueble ahorrador de espacio. Ya saben, en este momento, pues vivimos sobre todo los que viven en ciudad, pues en espacios cada vez más reducidos, con la cual necesitamos optimizar los espacios. Entonces, en un inicio, el tema del prototipado era para ellos pensar que tenían que hacer
un mueble, un diseño del mueble. Y no, yo les dije, háganlo pues en cartón o dibújenlo, pero presenten. Y lo dibujaron. Y al momento de que se determinó que había viabilidad con su idea de negocio, entonces, en ese momento, ellos pasaron a la siguiente fase del concurso y en ese momento sí ya presentaron el mueble que es ahorrador de espacio, pero en ese momento ya sabían que la inversión que iban a hacer era una inversión que podía tener viabilidad en el mercado. Entonces, de pronto el asunto del prototipado creemos que es hacer una impresión en 3D, que es hacer una especie ahí como de robot o que requiere mayor inversión y, y no nos llevamos a hacerlo lo más simple, como les decía, falla rápido, falla barato, para que nos llevemos esta parte de la evaluación. Cuando nosotros nos encontramos con que el modelo que hemos realizado en papel, en cartón o en cualquier otro material es viable, pues lo aplicamos. Y si no, nos llevamos el aprendizaje. No quiero decir nos llevamos al fracaso, porque en el tema del emprendimiento debemos de entender los fracasos como aprendizajes y las ganancias como una manera de cómo poder mejorar, de seguir invirtiendo para mejorar. Entonces, bueno, una vez que estamos en esta fase de la evaluación, les decía yo, nos regresamos a la fase de la empatía y empezamos otra vez a empatizar. Empezamos otra vez a escuchar al cliente. Ese es lo bueno del design thinking, de la innovación pensada en el cliente, que nos permite generar otro contexto, generar la parte, digamos, más importante de la comunicación. No es el mensaje, sino los oídos, sino la escucha. Y esa es algo, y esa es una de las partes que me parece fundamental dentro del pensamiento de diseñador o dentro de la innovación pensada en el cliente, que podemos entender al cliente, que estamos dispuestos a escucharlo, porque de pronto creemos que como es un muy buen producto, todo el mundo nos lo va a querer comprar, como es un muy buen servicio, todo el mundo lo va a querer adquirir, y de pronto no escuchamos al cliente que nos dice, hey, no me gusta tanto, me gustaría que fuera rojo, que fuera azul. Y entonces le podemos ofrecer opciones de personalización con un costo extra al cliente, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, todas las empresas hoy en día atienden esta parte de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Por eso constantemente las empresas que sobre todo se dedican a tecnología lo realizan. Pero, ok, ¿cómo lo hago si yo ya tengo un servicio tradicional? Pues haz un servicio postventa. Que el servicio postventa es hacer una breve encuesta a los clientes sobre lo que estamos realizando, sobre si eres un restaurante, qué le gustaría al cliente que estuviera en el menú. A lo mejor creemos que los jueves pozoleros son un éxito, pero no lo estamos viendo reflejados en nuestros bolsillos. Entonces, cambiemos el panorama, cambiemos el contexto. ¿Cómo? Preguntándole a los clientes, entendiendo, empatizando, definiendo, ideando, generando nuevos prototipos y evaluando. ¿Sí? Entonces, no es tan complicado como creemos. El tema de la innovación no es una tarea sencilla, eso es cierto. Sin embargo, es algo que cada uno de ustedes puede hacer para que sus ideas de negocio sean mejor, se traduzcan en mejores ventas, porque soy una de las personas que cree fervientemente en que si te va bien a ti, nos va bien a todos, porque generas más empleos. Y bueno, ya como último contexto, presentarles la bibliografía en la cual está basada toda esta síntesis de conocimiento, que es Design Thinking de Tim Brown, que Tim Brown fue una de las personas que habló primero sobre el tema del pensamiento del diseñador, que después se tradujo ya al español como la innovación pensada en el cliente, que
lo publicó en una revista, en la revista de Harvard, y que en su edición en español está dentro de la Harvard Business Review para América Latina del 2008. Entonces ya lleva unos años este concepto, no es nuevo. Y como extra, recomendarles también este libro que lo van a poder encontrar por ahí en versión digital, ya muchas cosas se encuentran en versión digital, que es Design Thinking, Innovación en los Negocios. Está en español, claro. Entonces, es un tema muy, muy rico, son bastantes páginas, pero les va a gustar a muchos de ustedes, estoy seguro. Pues bueno, ya casi para terminar y antes de pasarles el link de registro, pues mi nombre es Luis Manuel Ávila Sequeira, yo me dedico a la consultoría para empresas, les puedo ahí dejar mi LinkedIn para que me sigan y cualquier correo que me quieran mandar sobre alguna duda, pues ahí también se los dejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que ya vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas y espero que les haya gustado. Es un tema que a mí me apasiona y es un gusto compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Para reportarse, por favor, para el registro. Sí, ahí les dejo el link del registro. ¿Sí lo ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. Nada más para recordarles que en donde dice nombre, que es el nombre completo de favor, porque así es como van a salir sus constancias. ¿Nos podrían compartir el link por el chat? Claro. Solo que en mi caso no está activo el chat. Yo tampoco tengo el chat. En mi caso tampoco. No, tampoco yo. Parece que para nadie está activo el chat. Sí, para nadie. Creo que nadie tiene el chat y quizás sería mejor nada más tomen la foto y ya con tiempo ingresan a mano el link. Sí, la recomendación es de que lo tomen, hagan un screenshot y ya lo hagan. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pues bueno, Luis, creo que no hay preguntas, maestro Luis. Entonces, pues damos por finalizada esta conferencia. Gracias a todos los coordinadores de distintos campus por conectarse y hacer esta invitación. Entonces, y bueno, a nuestra jefa, Aimé, la directora de incubadoras de VM. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por su apoyo. Gracias. Todavía no retienen la presentación para empezar a copiar. Gracias, hasta luego. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias por la conferencia, gracias. Excelente plática, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la conferencia. Muchas gracias, saludos, hasta luego. Muchas gracias. Muy ilustrativa la conferencia, muchas gracias. Igual, gracias. Gracias, Javier, que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias a todos, Arcilia, gracias por tu apoyo, Ángel, Jimena, que ya no está también, y pues bueno, la directora Aime. Gracias. Nos vemos en la conferencia en la tarde. Bye. Sí, nos vemos. Bye a todos. Buenas tardes. Oigan, una pregunta. ¿Dónde
¿dónde puedo revisar los horarios de las conferencias que va a haber?